Y precisamente hablando de la militancia aprista, estamos en estos momentos con Lucio Mochero Vázquez, quien es dirigente del Comité Ejecutivo Regional en La Libertad, para hablar precisamente sobre cómo ellos están viviendo en estos momentos ya dentro de la interna política, porque entendemos que hay un pesar, entendemos que hay un dolor, es natural, sobre todo tratándose de políticos del interior del país que han tenido una convivencia partidaria directa con el expresidente García, incluso en el caso de Mochero Vázquez, dirigente norteño del Partido Aprista, con el propio Víctor Raúl Haya de la Torre. Señor Mochero, ¿qué tal? Buenas noches, aquí para conversar un poco sobre el tema. ¿Ustedes esperaban ese desenlace fatal? Creo que ningún peruano, ni ningún aprista, ningún compañero esperaba esta decisión fatal, pero al final de cuentas asumimos esa decisión, ¿no? Con un tinte político, como una respuesta política a ese arrinconamiento que se vino haciendo, no solamente en contra del Partido Aprista, sino de su líder principal. ¿Qué esperaba usted de Alan García? Frente a esas investigaciones. Nosotros esperábamos, como esperamos, que la justicia actúe en forma independiente, ¿no? Que sea una justicia transparente para todos, no una justicia parcializada, que tenga que ver con tintes de vendetta política y que obligue a las personas a tomar decisiones fatales como ha sucedido con el compañero Alan García. Para muchos es un tema de una persona elevada a categoría de mártir. ¿Usted cree que es lo mismo? ¿Es un mártir Alan García? Yo me reservo la opinión respecto a eso, pero creo que en este momento es importante recordar al compañero, al amigo, al hermano, al que conocí desde 1977, que él regresa a Perú, después que estuvo en Europa estudiando en la Universidad Sorbona, en la Complutense, preparándose para asumir los retos que le tocó asumir cuando él viene a nuestra patria. Lo conocí justamente porque me lo presentó Haya de la Torre, ¿no? Y desde ahí hemos sido grandes hermanos. Cuénteme un poco de Haya de la Torre. Bueno, yo viví con Haya de la Torre desde el año 74 hasta el año 79 en la Quinta de Mercedes. Estuve al servicio de él, realizando las tareas que normalmente una persona hace para una personalidad, un líder como Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Un hombre que muchas veces me preguntan cómo era Víctor Raúl, y yo creo que él era como cualquier padre, cualquier abuelo, cualquier hermano. Era como una personalidad a la que de repente uno no sentía esa sensación de estar ahí presente, porque quizás el momento inesperado de haber sido convocado por él fue un shock permanente, ¿no? Entonces nos mantenía siempre en esa expectativa. Lo recuerdo así, como el gran padre de todos nosotros, que nos dejó un legado no solamente histórico, sino un legado ideológico que sirvió de base, de simiente, para que el Partido Aprista Peruano pueda convertirse en ese instrumento político, social, para cumplir el sueño de todos aquellos militantes y apristas que en 1924 o desde 1924 comenzaron a seguirlo a él. Claro, había una persecución política en este momento por un tema, en ese momento por un tema de ideología puramente. El sueño de la justicia social, no muy bien entendida en ese tiempo y recién comprendida en estas décadas, ¿no? ¿Había persecución en aquellos tiempos? Por supuesto, una persecución política que se inicia por el simple hecho no solamente de ser el Partido de Izquierda Democrática o el Partido de Frente Único, sino porque el Partido Aprista nace como el partido que levanta las banderas de la moralización en el país. En esos tiempos había persecución política por los ideales, por lo que era el APRA como corriente política. En estos tiempos actuales, ¿también había persecución política contra el APRA? Yo creo que vivimos en un Estado democrático, en un Estado de derecho, la democracia está ahí, hemos elegido un presidente, ese presidente ha sido vacado, hay otro presidente que está reemplazándolo al primero, y entonces yo creo que las condiciones son completamente distintas. El partido siempre actuó en función de hechos concretos. Cuando nosotros hemos tenido en los tiempos de persecución política por las ideas y por los planteamientos que el partido tenía, el partido respondió a esa situación con hechos deliberantes, fuertes, claro, ¿no? El partido entonces a la tiranía lo combatió con firmeza. Pero cuando el partido ha tenido momentos de democracia, el partido ha ayudado
a que la democracia se consolide en el país. Yo creo que hoy, más que nunca, nosotros necesitamos, ¿no?, de una buena vez por todas, comenzar a hacer un trabajo de entendimiento, primero al interior de cada fuerza política y luego al interior del país. Si hay una persecución política, existe dictadura, y si no hay dictadura, no existe persecución, eso es lógica. Claro, la redundancia de término que estoy usando. Así es. Pero en esos tiempos de democracia, donde el APRA incluso fue gobierno por segunda vez, tiene presencia continua dentro del Parlamento, indistintamente el número de integrantes que pueda tener su bancada, no suena persecución política lo que se está viviendo en estos momentos. No, yo no creo que haya una persecución política. Estoy diciendo que nosotros vivimos en una democracia plena. Lo que pasa es que hoy día la política ha sido completamente llevada por otros caminos. Nos miramos entre políticos como enemigos, los peruanos nos miramos como enemigos. Y yo creo que es importante recordar las palabras de Ramiro Prialé, ¿no?, cuando saliendo de la persecución de Odría y el año 56 estableciéndose ese trabajo de la convivencia nacional, él dijo: nosotros los peruanos no podemos mirarnos como enemigos políticos, tenemos que mirarnos como adversarios políticos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hoy día nosotros tenemos que comenzar a retomar ese gran trabajo para convivir como hermanos. Nosotros no podemos, ni los apristas, ni los partidarios de otras tiendas políticas, estar en una guerra. Pero eso justamente le iba a decir, que cuando se habla de convivencia política, desgraciadamente se ve que la convivencia, la buena vecindad o la fraternidad aprista como que se fue extinguiendo también en el tiempo. Definitivamente, ¿eh? Y yo no puedo tampoco decir que no está sucediendo eso. El partido, nuestro partido, mi partido, el Partido Aprista, vive una crisis organizacional, una crisis política. Al interior del partido existen corrientes que están buscando la renovación, hacer una reingeniería, reestructurar el partido, reorganizarlo, adecuarlo a estos tiempos modernos. Estamos en una lucha. Lógicamente que este no es el momento para entrar, ¿no?, a ese tipo de debates y de diálogos. Pero que en realidad es una lucha constante. Es una lucha constante. El partido siempre ha tenido una lucha constante. Creo que después que muere ahí a la torre hay que mirar el partido también con bastante objetividad, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer que hemos dejado de hacer una serie de tareas, ¿no? Por ejemplo, la formación de cuadros, ¿no?, que nos ha faltado. Mientras que otras fuerzas políticas de repente han continuado en ese trabajo, nosotros hemos dejado de hacer eso, la democracia interna. Nosotros exigimos, ¿no?, que la democracia interna vuelva a ser una práctica común y corriente en nuestro partido. Aya de la Torre es el líder histórico del Partido Aprista, además de fundador. El principal legado político ha sido básicamente, podríamos considerarlo como un discípulo, Alan García. Pero tras la muerte de García, ¿cuál es el futuro que ve usted como dirigente de larga data del aprismo y en la región cuna del aprismo, como es La Libertad? ¿Cuál es el futuro, el horizonte del Partido de la Estrella? Yo creo que después de muerto de la Torre se presenta una fase muy interesante para el partido, pero que fue copada mayoritariamente por la personalidad y por la presencia y por el liderazgo de Alan, porque ahí estábamos, creo, toda esa generación en una situación de paridad. Ahora, se ha presentado este hecho, ¿no?, y creo que nosotros debemos entrar. Damos la bienvenida en estos momentos a los televidentes que nos continúan siguiendo la programación de UCI Noticias, y en esos instantes estamos ya saliendo a través de la señal de Viva TV, a través de Canal 11, señal abierta, 11.1, señal abierta digital, pero también nos pueden acompañar a través de Canal 11 de Claro y en el 38 de Movistar. En Vez Cable estamos en la señal de Canal 21, Cable Más, Canal 11, Win TV, estamos Canal 1. Es nuestra cobertura periodística a nivel nacional, la que en estos momentos venimos compartiendo, pero reiteramos, en la señal abierta de Viva TV, Canal 11. Estamos hablando en este momento sobre la situación que se va gestando en torno al ámbito político del APRA. ¿Qué es lo que le viene? ¿Cuál es el panorama del Partido Aprista? Estamos en estos momentos reiterando la presencia de Lucio Mochero Vázquez, dirigente del Comité Ejecutivo Regional en La Libertad, región cuna del aprismo, y un poco viendo el panorama de qué es lo que exactamente va a ocurrir en los siguientes días tras ya el entierro, la cremación, que el día de mañana se va a dar en el cementerio de Huachipa. Señor Lucio Mochero, continuando con la entrevista, le preguntaba cuál es el panorama que pinta para el APRA en las próximas semanas, en los próximos meses.
si va a haber la reconciliación real interna del Partido de la Estrella o es que van a seguir en la polarización como tantas veces se conoce. Como te comentaba anteriormente, yo creo que después de la muerte de la Torre nosotros entramos a un proceso de liderazgo, ¿no?, distinto. Surge la figura de Alan García, él logra aglutinar a las generaciones viejas, veteranas del partido y a las generaciones nuevas. Entonces durante 40 años hemos tenido el liderazgo de Alan García aquí. Yo creo que hoy día ese ensayo o esa experiencia hay que reemplazarla por un liderazgo colectivo que tiene que surgir desde las regiones de nuestro país. Lo digo para mi partido, para el Partido Aprista, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy día es armando bloques regionales al interior del partido para poder desde ahí llegar al 25 Congreso llevando propuestas de trabajo unitario. Yo creo que esto nos tiene que dar una gran lección. El partido no puede seguir así. Nosotros estamos en un proceso decreciente. Necesitamos revertir esa situación, no solamente por el bien del partido, sino por el bien del país, porque el Partido Aprista yo creo que es una de las columnas importantes de la vida política y de la democracia. ¿Hay algún político de larga data, un político actualmente dentro del APRA que podría ser el sucesor siguiente, inmediato de Alan García? Bueno, nosotros vemos ahí hoy día a nivel nacional, ¿no?, y aquí en Lima, los parlamentarios, por ejemplo, es la primera alternativa. Luego los líderes regionales en diferentes partes del país. De los parlamentarios, ¿con quiénes se quedó usted? Yo me quedo con todos, y si nosotros tenemos que dar una prioridad quizás en ese criterio de conciliación, podría hablar de Jorge del Castillo o de Mauricio Mulder de repente, en un entendimiento, porque ambos representan quizás las tendencias al interior del partido, ¿no? Bastante ¿Ve fuerte. usted de repente un perfil tipo Ella de la Torre en Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, que permita la reconciliación nacional de la política peruana? No, yo creo que en este momento es un poco difícil dar una opinión en ese sentido. Yo no veo en el país un Aya de la Torre, yo no veo en el país un Alan García, ¿no? Tampoco. ¿Ni dentro del aprismo? Ni dentro del aprismo, no veo. O sea, por eso es que yo pienso que nosotros tenemos que ir a la construcción de un liderazgo colectivo, ¿no? Un liderazgo colectivo que primero comience a tomar decisiones de un entendimiento entre nosotros los apristas, ¿no? Ya, en el escenario nacional no ve a un político con el perfil, o al menos una pizca de lo que fue en su momento Ella de la Torre o también Alan García. En el interior del país, en su región, por ejemplo, en La Libertad, en la zona norte, en Piura, en Lambayeque. Te podría decir, por ejemplo, en Piura, yo creo en la figura del compañero Antonio Valdivieso, el secretario regional de allá, un cuadro político, técnico, tiene un buen manejo, no solamente como líder del partido, sino también fuera del partido. Es un dirigente gremial, además, ¿no?, vinculado al tema de la agricultura, de los productores del agro. En Lambayeque, el compañero Kiko Torres, el compañero Hugo Tello, el compañero X compañeros que hay, ¿no?, ahí que podrían asumir un protagonismo. Claro, pero La Libertad yo veo a Homero Burgos, por ejemplo, o a Julio Morán, ¿no?, compañeros que tienen un trabajo interesante de liderazgo, no solamente adentro. Pero que no tienen el espacio nacional que necesitan. Por el tema de liderazgo avasallador de compañero Alan, ¿no? Ya. Entonces, eso un poco, y el centralismo han ido dejando relegados o en el segundo nivel a estos liderazgos regionales, que son los que de verdad hay que darle fuerza para lograr que el partido comience a resurgir desde las bases mismas. Había una figura rotulante de Alan García, un liderazgo avasallador, como usted nos refiere. Sin embargo, hablando en el tema político, ¿cuál va a ser la principal mochila pesada de la cual el APRA va a tener que descargarse tras la muerte de Alan García? Nosotros tenemos que librarnos de todos esos cuestionamientos morales que tenemos encima. Felizmente, los que están presos no son militantes del partido. Han participado en la gestión, ¿no?, del compañero Alan García en su segundo gobierno que nosotros tenemos que resaltar también cosas positivas, el crecimiento de la economía a 8%. Pero la gente se acuerda mayormente lo malo y no lo bueno. Claro, pero es bueno también resaltar, ¿no?, que la economía creció 8%, que la pobreza cayó 20 puntos. ¿Corrupción puede ser la principal mochila pesada? Claro. Entonces, el tema moral, el tema de la corrupción, es el que nosotros tenemos que deslindar. Como te decía,
nosotros por lo menos hasta ahora en toda esta investigación que se está llevando a cabo, cada uno de los personajes señalados en hechos de corrupción no son militantes del partido. ¿Cómo llegaron al gobierno? Ese es otro tema. Alan García estuvo vinculado a hechos de corrupción, pero era militante. No. Alan García ha estado investigado, o sea, no está comprobado, no hay una sentencia, no existe absolutamente nada en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado, porque si nosotros comenzamos a meter a todos en el mismo saco, incluso a hacer coro de lo que los enemigos del partido dicen de que Alan García es un corrupto o fue un corrupto, yo creo que estamos ayudando a destruir la imagen de una persona que puede haber tenido errores en su vida, pero no ha cometido ni se le ha probado un delito hasta la fecha que él tuvo vida. Bueno, mientras no haya condena, todos tienen la presunción de inocencia. Es que justamente en un Estado de Derecho... Igual que Toledo, Humala, Kuczynski. Así es, justamente el Estado de Derecho es el que a nosotros nos da la garantía y la seguridad de que el día que nos demuestren y nos sentencien por un hecho de corrupción, ahí sí tienen que ir a la cárcel. Bien, señor Lucio Mochero Vázquez, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti. Vamos a ver finalmente cómo se maneja políticamente en la interna del APRA este nuevo panorama que se pinta tras esta sorpresiva decisión tomada el día de ayer por el expresidente García.